Como estamos. siempre, recuerden que en este iceberg, entre más arriba estén estos datos y temas, son más conocidos y famosos, y entre más abajo, más extraños, turbios y desconocidos. Ok. Así que sin más que decir, bienvenidos a Historias del Búho, y empecemos ya con el primer nivel. A ver. Primer nivel. Para comprender su tamaño debemos saber que la selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo y cubre el 40% del continente sudamericano. Una banda. Se considera que su extensión llega a los 7 millones de kilómetros, repartidos entre 9 países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos por Colombia, Bolivia y Venezuela. Pero de esos 7 millones, solo 5 han sido explorados, ya que es supremamente complejo el poder analizar todo debido a dificultades climáticas y ambientales. Es una de las ecorregiones con mayor biodiversidad del mundo. También es importante su papel como regulador del ciclo de carbono y del cambio climático y además, la selva amazónica es una de las 7 maravillas naturales del mundo. Mirá vos. Su Joya, fauna es gracias. impresionante. De entrada, desde 1999 han sido descubiertas gran cantidad de vertebrados. Entre los mamíferos, el Amazonas posee enorme cantidad de especies, como los monos, el jaguar, el puma, el tapir y los ciervos. El tapir. En sus aguas Mirá viven vos. 2 especies de delfines, como el delfín rosado. Se encuentran reptiles, Delfín rosado, nunca vi en el Amazonas. Un delfín rosado en el Amazonas, chicos, esto es nuevo para mí, nunca lo supe. como gran cantidad de especies de tortugas acuáticas y terrestres, caimanes, cocodrilos y multitud de serpientes, entre ellas la anaconda, la más grande del mundo. No hay otro ecosistema en el mundo con tanta cantidad de especies de aves, entre estas destacan los Yo quiero de lo guacamayos, que se fumó el que tucanes, vio al las delfín. grandes águilas como el águila arpía y, muy importante, los búhos. La Amazonía es un tesoro también si hablamos de flora, ya que alberga al 20% de las especies mundiales. En los bosques encontramos Una árboles de banda. todo tipo, y además de la importancia para el propio ecosistema, existen muchas especies medicinales, por lo que también su existencia es muy favorable para los humanos. Allí florece una de las especies más hermosas y representativas de la región, la reina Victoria amazónica. ¿Qué es Una eso? planta flotante que llega a medir Ah. de 3 a 5 metros de diámetro e incluso puede Uf. sostener hasta 40 kilogramos de peso, considerada la planta acuática más grande del mundo. Una La banda. realidad es que al ser un terreno tan vasto, grande y amplio, no ha sido explorado del todo, y se asegura que hay muchas especies de ranas, insectos e incluso animales grandes que no han sido descubiertos aún. Pero no solo hablamos de especies, ya que también es muy probable que exista una considerable cantidad de tribus sin conocer, al ¿Vieron? La gente dice, no, ya se descubrió toda la Amazonas, que todo el otro, no. Hay un montón, pero un montón de diámetro de selva que todavía no conocen y de abajo de la selva tampoco. O sea, hay un montón de especies, un montón de cosas que todavía no se saben ni del océano ni de las cosas de las tribus. O sea, de la Amazonas. igual que las mismas no conocen lo que hay fuera de él. Un dato curioso es que la selva amazónica es la causante de que en Brasil no se hable español. ¿Cómo? Esto porque las expediciones españolas terrestres no quisieron adentrarse en la profundidad de la selva, aun con las expediciones portuguesas que llegaron por el Atlántico, esta careció de igual manera una exploración. Es decir, Ok. no habían personas que hablaran español, resultando hoy en día como el desarrollo de Brasil. Ahora estamos en el nivel 2. Percy Fawcett. Cerro del Cono. Agusito me pasó a la A cambio y principios voy del a siglo cargar el pasado, celu. el Dale. británico Percy Fawcett era un explorador estrella, famoso por sus viajes por el Amazonas, y fue tan célebre que inspiró el personaje de Indiana Jones. Sin embargo, en 1925 desapareció para siempre con su hijo de 22 años, y hasta ahora no se sabe con certeza qué sucedió. Su última expedición fue en la Amazonía brasileña, tratando de encontrar una ciudad perdida, y de hecho, lo último que se sabe de él fue que le escribió a su mujer antes de aventurarse. La carta decía, espero estar en contacto con esta vieja civilización dentro de un mes, no debes tener miedo al fracaso. Para 1927, fue declarado como perdido, por lo que pronto surgieron multitudes de voluntarios para encontrarlo, pero nadie lo logró, y peor aún, se estima que 100 hombres han desaparecido también durante la Fua. búsqueda. Una banda. Ningún tipo de rastro del cuerpo del hombre fue hallado. La ciudad perdida de Zeta es el nombre dado por Percy Fawcett, el hombre del punto anterior, a una ciudad indígena que creía que existía en la selva amazónica del estado de Mato Grosso. Para en mí Brasil. hay pirámide dentro del De Amazonas, hecho, este hombre desapareció mientras trataba de encontrar la misma.
Basado en las primeras informaciones e historias sobre América del Sur y sus propias exploraciones Con de Eli. la cuenca del río Amazonas, Percy teorizó que una vez existió una civilización compleja allí, y que es posible que hayan sobrevivido ruinas aisladas con algunos tesoros. Todo puede ser, sí, Aunque tal el cual. relato se podría resumir como un acto de obsesión, lo cierto Tal es cual. que en el lugar donde se presume habría desaparecido Percy, se encontraron rastros de antiguos asentamientos. El misterio del Cerro El Cono nos lleva al Parque Nacional Sierra del Divisor en la selva peruana. Hasta el momento es un lugar no explorado y es reserva nacional, por lo que solo se puede visitar por medio aéreo, y sin duda, es uno de los lugares más difíciles de ingresar por su clima y lluvias. Uf, qué Se dice heavy. que puede ser el rastro de antiguas pirámides de civilizaciones o culturas, o tal vez, que contenga tesoros y minerales preciosos Después me voy a en gran fijar, cantidad. chinito. Sin embargo, es una de las zonas menos intervenidas del Amazonas, y seguramente lo seguirá siendo. El mono de Loís es una supuesta especie de primate que habitaría en Colombia y Venezuela, vista por primera vez por François de Loís entre la frontera de ambos países, alrededor del año 1910. Según él, tenía 32 dientes, medía 1 metro con 65 centímetros de altura y carecía de cola como diferencia de los demás primates neotropicales. Además, dijo que tenía un aspecto y comportamiento muy similar al de un humano. Todo empieza cuando Deloís dirigía una expedición de exploración cerca al río Maracaibo, cuando dos criaturas se acercaron a su grupo, por lo que Deloís fotografió a una de estas, para que posteriormente ambas entraran en pánico y trataran de atacar al grupo, por lo que el hombre abrió fuego hacia los animales en un intento de defenderse. El macho huyó a la jungla y la hembra falleció atropellada por un automóvil. El río Hamsa se encuentra en Brasil y su descubrimiento fue anunciado en 2011. Re heavy, vender tu Esta identidad. realmente es una masa de agua subterránea que fluye lentamente bajo la cuenca del Amazonas, por lo que se ha propuesto que se trata de un río subterráneo. Tiene aproximadamente 6.000 kilómetros de largo a una profundidad de casi 4.000 metros. El movimiento del río es muy lento, siendo 50 metros al año, frente a, por ejemplo, la velocidad media del río Amazonas, que es de 1 metro por segundo. Su cuenca tiene aproximadamente 400 kilómetros de ancho, 4 veces más que el Amazonas, y su flujo arranca de forma abrupta con una caída de 2.000 metros en la región de Acre, en los Andes. Uf. Nos encontramos en el nivel 3. Candirú, Uirapurú, Piraiba, río de 90 grados. Con una envergadura de 30 centímetros en las patas y colmillos de 2.5 centímetros de largo, la tarántula Goliat es una cazadora veloz en el Amazonas. Se mueve con pasos lentos y acompasados y a diferencia de otros arácnidos, no se satisface solo con insectos, ya que también cazan roedores, pájaros pequeños y ranas amazónicas. Sus colmillos son completamente negros e inyectan una sustancia paralizante. ¿Tendrían una que araña acaba en la con sus mano? víctimas en pocos minutos. Después de que las neurotoxinas inmovilizan por completo al animal, los transporta a su madriguera para darse un festín. Me agarra una cosa. La especie se caracteriza por ser agresiva y ataca a quien sienta una molestia. Por ello son animales solitarios, que cazan y deambulan por su cuenta la mayor parte de sus vidas, y de hecho, solo horrible se las relacionan arañas. para aparearse. Un poco chiquitita. El Uirapurú es un pequeño pájaro que vive en lo más profundo de la Amazonía, lo que unido a su carácter ruidizo, hace que sea casi imposible de ver. Esta ave misteriosa, cuyo nombre significa pájaro que no es pájaro, en lengua tupí, canta únicamente una vez al año, durante los aproximadamente 15 días que tarda en construir su nido y solo lo hace unos 10 minutos, a primera hora de la mañana. Fua. Al fallecer, su pequeño y minúsculo cuerpo se convierte en un poderoso amuleto de la suerte. Es un disputadísimo fetiche que trae gran felicidad al dueño o a quien tenga algunas partes de su pequeño cuerpo. What the El fuck, pez ¿no? candirú, también conocido como el pez vampiro, es una especie de pez de agua dulce que se encuentra en los ríos de la cuenca amazónica. El pez candirú es conocido por su hábito de nadar hacia las aberturas corporales íntimas de los seres humanos, tanto de hombres como de mujeres. Se cree que el pez es atraído por el olor a orina y otros fluidos corporales y puede nadar dentro de los humanos, causando un dolor intenso y potencialmente mortal. Sin embargo, estos ataques son extremadamente raros y se han reportado muy pocos casos documentados, pero sin duda son ciertos. ¿Al océano? En la Amazonía peruana existe un río donde las temperaturas alcanzan 93 grados centígrados y el humo constante delata su calor. Su nombre antiguo es Chanaytimpisca, lo cual significa hirviente con el calor del sol. Es bastante grande, pues fluye a lo largo de 6 kilómetros y puede ser tan ancho como una carretera de 2 carriles en su mayor parte.
Es extraño porque, mientras existen otros ríos termales en el mundo, solo este alcanza un tamaño así sin estar en lo absoluto relacionado con la actividad volcánica, ya que el Fua, volcán más cercano queda a 700 kilómetros. tranqui. El Amazonas es conocido como el pulmón del mundo debido a la gran cantidad de oxígeno que produce a través de la fotosíntesis de las plantas. Es que sí. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que realmente la selva produce suficiente oxígeno para abastecer a todo el Quería planeta, una araña pero y siendo una tan grande el serpiente. Amazonas, Tuve el una mismo araña chica. ecosistema de la selva lo consume, dejando aproximadamente un 20% que se expande al resto del mundo. La piraiba es el pez gato más grande del Amazonas. Puede llegar a medir casi 5 metros de longitud y a pesar unos 230 kilogramos. 5 metros, No una es un banda. depredador agresivo, pero su enorme mandíbula de hasta 40 centímetros le permite engullir peces, serpientes, pequeños monos e incluso perros y gatos. Fua. Además, hay cientos de historias tradicionales que cuentan que la piraiba sería la madre de todos los peces. Bajamos al nivel 4. El muiraquita, una piedra verde esculpida en forma de sapo, era usada por las mujeres como amuleto para prevenir enfermedades y evitar la infertilidad. La creencia se difundió por el Bajo Amazonas y llegó al Caribe, donde se encontraron muiraquitas amazónicos. La fama y el exotismo del amuleto lo convirtieron en un objeto de deseo desde los inicios de la colonización de la Amazonía, en los siglos XVII y XVIII, cuando fueron encontrados por primera vez en las proximidades de algunos ríos, y pocos son los ejemplares que aún pueden verse. La rana zombie fue descubierta en el año 2021 y sin Rana duda zombie. es de los animales más extraños. Robusta, moteada y minúscula, ha tenido poca atención científica porque su hábitat ha sido muy difícil de accesar y de por sí vive bajo tierra, saliendo de la misma únicamente en la temporada de lluvias pesadas, ya que el agua les permite mantenerse lo suficientemente húmedas para sobrevivir. Apenas alcanzan los 40 milímetros de longitud y se estima que se extienden a lo largo de la selva húmeda de Guyana, Guayana Francesa ¡Qué y el feo! norte de Brasil. Los ríos voladores es como se le conoce popularmente a los flujos aéreos masivos de agua en forma del océano Atlántico tropical y son alimentados por la humedad que evapora de la Amazonía. Se encuentran a una altura de hasta 2 kilómetros y pueden transportar más agua que el Amazonas. Estos ríos de humedad atmosférica causan lluvias a más de 3.000 kilómetros de distancia en el sur de Wow. Brasil, Uruguay, Paraguay y el norte de Argentina, y son vitales para la producción agrícola y la vida de millones de personas en América Latina. Para entender su funcionamiento, es necesario saber que solo un árbol frondoso, con una copa de 20 metros de diámetro, transpira más de 1.000 litros en un solo día. ¡Ah, la maula! Es una Se dice banda. que no solo hay pequeñas sociedades de personas en el Amazonas, ya que se cuenta que existen ciudades aún existentes y perdidas, e incluso se dice que una alcanzó a tener 400.000 habitantes. Gracias a una 400.000 habitantes. Es una banda, chicos, eso. Yo tengo en mi pueblo 30.000 habitantes. tecnología de radares, se pudo realizar lo que fue un mapeo de zonas que nunca habían podido ser exploradas antes, lo que registró relieves y Solía estructuras leer sobre irregulares y arañas y sin te das cuenta el abdomen plateado y su diseño de líneas, las hembras son más grandes que los machos. Ok, buen dato. sentido alguno. Estos asentamientos son llamados Cotoca y Landiva y han estado ocultas bajo el vasto bosque de esta selva, e incluso tienen sus propias construcciones. La titanoboa es la serpiente más grande que jamás ha existido en nuestro planeta y podía devorar cocodrilos de un bocado. Esta pesaba locura. 1.2 toneladas y llegaba a medir hasta 15 metros, lo que la hacía una letal depredadora en el Amazonas. No acababa con sus presas con veneno, sino que, sacando provecho de su tamaño, las apretaba con una fuerza de constricción de más de 180 kilos por pulgada cuadrada, un peso superior al puente de Brooklyn, en Nueva York. ¡Ah, la maula! Algunos años después, y gracias a que se encontraron las vértebras, costillas y cráneos de varios ejemplares, se hizo una reconstrucción precisa. Es una banda. Una de las cosas menos habladas y seguramente más turbias son los mercados negros que existen en esta selva. Se dice que solo la gente que tiene mucho dinero puede ir a ellos, y acompañado siempre de un guía, quien también se encargará de que ningún presente esté cerca de los establecimientos. Uf. Se cuenta que acá se podrán encontrar desde elementos de brujería y magia negra, hasta partes humanas o incluso animales vivos dispuestos a ser sacrificados. Uy, qué feo. Y finalizamos con el nivel 5. La tribu de los jíbaros es más conocida como los temibles reductores de cabezas. Ocupa las fronteras entre Ecuador y Perú. Con una población total de más de 100.000 individuos, y aunque diferentes factores han ayudado a hacer que los jíbaros sean conocidos, el que los hace temidos es el hecho de que una de sus más macabras costumbres ha sido siempre la tradicional reducción de cabezas. Este ritual consistía básicamente en reducir las cabezas humanas hasta que alcanzaran el tamaño aproximado de una naranja.
Posteriormente What? se momificaban y eran conservadas como trofeos de guerra o talismanes en poder de los líderes tribales. La verdad es que esto se usaba cuando alguien querido e importante fallecía, ya que así se creía que su espíritu seguía vivo en la cabeza. Es re loco eso, Poco mal. tiempo después, se usó para intimidar a las personas que no fueran parte de la tribu. Un dato bastante fuerte es que en la Amazonía es donde más laboratorios de cocaína existen. Esto Pensé, mirá la inocencia que tengo en la cabeza, que pensé que había en laboratorio de Coca-Cola. Cuando dijo laboratorio de Coca. Ay, Dios. debido a que son zonas muy remotas y clandestinas, claramente de difícil acceso, y Ay. se encuentran mayoritariamente Claro. en Colombia, Bolivia y Perú. En estos laboratorios se procesa la hoja de coca para obtener pasta base de cocaína, que es el primer producto resultante del proceso. Es verdad, chinito. La pasta base se somete a otros procesos químicos para obtener la cocaína en forma de polvo, que es la forma en que se consume la droga. Las autoridades de los países afectados han realizado esfuerzos para combatir la producción de cocaína y la operación de estos laboratorios, pero la tarea no ha sido muy lograda debido a la complejidad de acceso y el alcance del problema. El vuelo 508 de Lanza fue un accidente aéreo acontecido el 24 de diciembre de 1971 sobre la selva amazónica peruana. ¿Cuánto, Orne? Este tuvo un saldo de más de 90 fallecidos y con una única joven superviviente, Julien Kopke. Se dice que fue un rayo lo que provocó que se partiera en dos el avión, cayendo a más de 2000 metros. Uf. Este hecho claramente fue mortal, ya que cobró la vida de muchas personas, pero no de todas, ya que Julien, la única persona que sobrevivió, cayó sobre las copas de los árboles, por lo que las ramas amortiguaron su impacto, logrando así salvarse. Sin embargo, quedó completamente perdida en el vasto y temible Amazonas. Después de 10 días de caminata, encontró a unos indígenas, quienes la ayudaron. Tuvo una suerte. El mapinguarí es más conocido como el monstruo que habita en el Amazonas. Diversas tribus amazónicas creen en la existencia del mapinguarí, una especie de perezoso gigante que vive supuestamente en las profundidades de la selva. Mapinguarí. Según los relatos, esta bestia mide más de 2 metros de altura, tiene el pelo enmarañado y desprende un olor espantoso. También se le describe con un solo ojo. Sin embargo, lo más representativo y aterrador del mismo es su vientre, en el que sobresale una boca abierta y lista para devorar lo que se le cruce enfrente. ¿What? Quienes afirman haberlo visto aseguran que la bestia suele ser más agresiva con las personas que maltratan el medio ambiente y la selva amazónica. Por lo tanto, al mapinguarí también se le considera una especie de guardián de la naturaleza. Mal. En 1912 se hizo público uno de los más terribles casos de la historia peruana y colombiana. Este episodio sería conocido como el infierno del Putumayo, un genocidio que llevó al fallecimiento de 40.000 habitantes de la Amazonía en solo 12 años. Usado por la Peruvian Amazon Company, una empresa del auge del caucho, que operó en Perú a fines del siglo XIX y principios del XX. Los pueblos indígenas, incluyendo de la región amazónica, Salió de fueron forzados Monster a Inc. trabajar como esclavos en las plantaciones de caucho de la compañía. Los trabajadores eran sometidos a condiciones brutales, incluyendo el trabajo forzado, maltrato, actos sexuales sin consentimiento, desprendimiento de miembros a víctimas con vida, y cosas que sin duda, si voy más a fondo, a YouTube no le gustará. Este hecho atrajo la atención internacional en la década de 1910 y la empresa fue presionada para poner fin a las atrocidades. El gobierno colombiano finalmente intervino y la empresa fue disuelta en 1922, pero los efectos de todo se sintieron durante décadas. Una banda, mal. El mal. infierno de Putumayo es un ejemplo trágico de la explotación de los pueblos indígenas en la Amazonía y la violencia que se puede infligir en nombre del lucro y la ganancia. Hoy en día, las comunidades indígenas continúan luchando por sus derechos y su supervivencia, mientras intentan preservar sus culturas y su forma de vida en un mundo en constante cambio. Por ahora eso ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado del video, y si fue así, una suscripción me ayudaría. Le doy me gusta. Estuvo bueno el video.